Bien, entrando en el próximo tema, donde hablamos de lo que es VLAN Trunk, vamos a ver primero cuál es la función de VLAN Trunk. ¿Qué dice aquí? Dice que VLAN Trunk sirve para transportar dos o más VLAN por un único puerto del switch. Simple. Vamos aquí con el escenario de una vez, antes de seguir más adelante. Miren este escenario que tenemos aquí. Tenemos tres VLAN, VLAN 1, VLAN 2 y VLAN 3. Esas VLAN se puede configurar, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo un switch y yo pongo este puerto en la VLAN 3, este puerto en la VLAN 2 y este puerto en la VLAN 1. Y aquí yo puedo tener mis dispositivos en la VLAN 2, VLAN 1 y VLAN 3. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el punto de esto? ¿Por qué eso se supone que debe funcionar? ¿Por qué? Porque si este señor envía, por ejemplo, un broadcast en la VLAN 1, él dice, ok, yo tengo este puerto en la VLAN 1, mi único puerto. Y este switch va a decir, ok, ¿quién yo tengo en la VLAN 1? Este único puerto. Y así se va a enviar esa información. Así yo puedo interconectar switch. Para eso son los VLAN Trunk, para yo interconectar switch. Pero a nivel de acceso, yo lo pudiera hacer así perfectamente bien. Poniendo en acceso en la VLAN 1 a este señor, poniendo en acceso en la VLAN 1 a este señor, poniendo en acceso en la VLAN 2 a este señor y a este señor, y en la VLAN 3 a este señor y a este señor. E interconectándolo de esa forma. Yo lo pudiera hacer así, pero ¿qué pasa? Dijeron, bueno, vamos a inventarnos mejor una forma de yo transportar dos o más VLAN por un único puerto, porque estoy desperdiciando puertos. O sea, imagínense que yo quiera crecer y decir VLAN 4, VLAN 5. Entonces, de pronto voy a tener otro puerto por acá y así sucesivamente por la cantidad de VLAN que yo tenga. Estoy perdiendo puertos, el dinero no me es rentable porque estoy gastando demasiados puertos interconectando mis diferentes switches. Entonces vamos a inventarnos un protocolo o una serie de protocolos que me permitan transportar dos o más VLAN por un único puerto. Y ¡tarán! Tenemos aquí VLAN Trunk. VLAN Trunk me dice a mí, mira, ese único enlace va a transportar el tráfico de las 3 VLANs o la N VLANs que tú quieras pasar. De forma tal que si este señor manda un broadcast, por ejemplo un ARP request, queriendo preguntarle a este otro señor la MAC address, él le manda un broadcast y este puerto dice, ok, yo pertenezco no solo a la VLAN 1, sino a la VLAN 2 y a la VLAN 3. Entonces yo voy a enviar mi broadcast por acá, él va a decir, ok, eso es un broadcast de la VLAN 1, y así se puede transmitir esa información. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque vamos a seguir detallándolo un poco más. ¿Cómo es que VLAN Trunk hace esta magia de que pasen varias VLAN por un solo puerto? Dice aquí que lo hace marcando cada una de las tramas con un tag que se conoce como VLAN ID mientras son enviadas por un puerto troncal. O sea, este señor aquí, por cierto, imagínense que esa es la FastCibernet 024 y esta también. Esta interfaz aquí se le dice, mira, tú vas a trabajar troncal y tú vas a hacer un tag de tu VLAN cuando se vaya a enviar la información. Me explico. Volvemos con el ejemplo anterior. Este señor envía un ARP request. Eso es un broadcast. Por lo tanto, este señor cuando le llegue debe decir, esto es un broadcast. Debo enviarlo a todos mis puertos que pertenezcan a la VLAN 1. Pero él dice, ok, yo tengo una troncal y la VLAN 1 está permitida en esa troncal. Pues yo voy a enviarlo por aquí. Pero cuando yo lo envíe, esa es mi trama. Antes de yo enviarlo, yo le voy a decir, mira, te voy a poner aquí a inyectar un pequeño ID y va a decir, mira, tú perteneces a la VLAN 1. Y lo manda y envía la información. El puerto es que lo dice. Le envía la información. Luego cuando es recibido dice, yo estoy modo troncal. Cualquier trama que yo llegue, yo tengo que verificar cuál ID tiene
Y dependiendo de ese ID, yo voy a enviar la información dependiendo de la VLAN a que pertenece. En este caso, este switch aquí dice, ok, me llegó una trama de la VLAN 1. Entonces, vamos a ver el paquete. Es un broadcast, yo tengo que enviar esa trama por todos los puertos que pertenezcan a la VLAN 1. Y así es que trabaja, utilizando el tag a nivel del puerto para ponerle como si fuera una estampa o un color o un ID, lo que ustedes quieran memorizarse, para a la hora de transmitirse esa información a través de ese puerto troncal. Para eso existen dos métodos o dos protocolos, ¿verdad? El método 1, que se conoce como ISL o Inter-Switch Link, y el método 2, que se conoce como, y es el más famoso desde CCNA, el IEEE 802.1Q. Vamos a entrar en más detalle en el próximo slide, por lo tanto yo quiero que nos enfoquemos mejor en la configuración. Para eso, yo le tengo aquí dos switches. Switch 1, por aquí, mírenlo por acá, y switch 2 está aquí. Estos dos switches, si le doy aquí, Show CDP Neighbors, están conectados a través de la FastCN 024. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es formar un troncal a través de ello. Pero primero vamos a definir algunas VLAN, ¿verdad? Porque no tiene sentido definir un troncal si no hay VLAN. Voy a decirle, mira, VLAN 100, name, data, VLAN 200, VLAN 200, name voz, VLAN 300, name video. Vamos a definir esas tres VLAN en los dos switches. Y pudiese ser que de BTP ya me lo haya definido, pero vamos a dejarlo definiéndolo manual. Bien, definimos esas tres VLAN. Entonces, como yo tengo esas tres VLAN, parecido al escenario que tenemos aquí, vamos a interconectar esos dos switches con un troncal. Para eso vamos a usar esta serie de comandos. ¿Se dieron cuenta aquí? Esos switches están conectados a través de la FastCN 024. Entramos a la interfaz FastCN 024 y a nivel de la interfaz le decimos, mira, tú vas a hacer una interfaz capa 2. Importante saber que es una interfaz capa 2 porque vamos a hacer comandos de capa 2. Mira, tú vas a estar utilizando el protocolo de encapsulación, verlo aquí donde tenemos ISL o .1Q. Para el caso, el que normalmente se usa, muy usado, ISL que no lo he visto implementado todavía, es .1Q. Y le decimos, importante, y vamos a hablar de la VLAN nativa en unos segundos. Importante estos tres comandos que vienen ahora. Le decimos, mira, tú vas a hacer un troncal, switch port mode trunk, tú vas a hacer un troncal, y tú me vas a permitir las diferentes VLAN que yo quiero que pase. Switch port trunk, allow, VLAN, y la serie de VLAN que yo quiera, 100, 200, 300. En ese caso le estoy diciendo, mira, tú vas a hacer troncal, pero tú me vas a permitir solamente esas VLAN. Ahora bien, yo pudiera no digitar este comando. Y solamente, si se dan cuenta, solamente dice, voy a hablar de un .1Q y yo voy a hacer un troncal. En ese momento, con esos comandos, va a funcionar, va a subir el troncal perfectamente bien. Pero si no le pongo el allow command, el comando allow, entonces él me va a permitir todas las VLAN. Y puede que yo quiera eso o puede que no. Normalmente uno le dice cuál VLAN quiere permitir por cuestiones de seguridad y no tener todas las VLAN abiertas. Entonces ponemos este comando de nuevo. Enter. Vamos a poner esto de la VLAN nativa. La VLAN nativa la voy a explicar ahora, aunque ya lo debemos saber de CCNA. Vamos a poner la VLAN. Sí.
esa es mi VLAN nativa. Así que ya tenemos BPDU. Bueno, no le gustó parece que el comando de este. Vamos a configurarlo de los dos lados. Creo que Locking Facine 024 Inconsistent Local VLAN. Bueno, vamos a seguir aquí. Vamos, luego lidiamos con eso. El punto es que en ese momento, y vamos a ver eso de la VLAN nativa un poquito más adelante, pero parece ser que no le gustó Spanning Tree, un blocking receive BPDU con un valor inconsistente para la VLAN 1 en el puerto Facine 024. Vale. Ok, el punto es que vamos a configurar el troncal. Esta es la serie de comandos que digitamos. Lo de la VLAN nativa vamos a dejarlo en queue mientras tanto. Entonces del otro lado también tenemos que hacer lo mismo. Del otro lado, interfaz Facine 024, y le decimos aquí switch port mode trunk. Miren, si digitan switch port mode trunk primero, me dice mira, tu encapsulación no puede ser auto, tiene que ser configurada. Eso es lo que está esperando, que le digitemos switch port trunk encapsulation, el tipo de encapsulación que vamos a hacer para ese troncal, y luego entonces sí podemos decirle switch port mode trunk, y switch port trunk permíteme las VLAN 100, 200 y 300. Voy a agregarle la palabrita VLAN aquí. Exacto. Bien. Y ya. En ese momento definimos manualmente que esa interfaz es troncal. Este comando, muy importante saberlo, me dice mira, tú vas a hacer un troncal porque yo te lo dije. El administrador de redes o el ingeniero de redes te dijo, tú vas a hacer un troncal. Punto. Le voy a decir luego cuando veamos DTP por qué es tan importante eso. Comandos importantes de verificación. Show interface trunk para saber cuál interfaz está troncada. Me dice ok, yo estoy troncando actualmente la Facine 024, está on, está utilizando este tipo de encapsulación y actualmente sí está troncando. Y la VLAN nativa es la 1, porque no cambiamos ese comando, porque Spanning Tree no me dejó. Por cierto, vamos a hacerlo ahora. Estoy curioso de ver qué pasa. Y vamos a hacerlo del otro lado también. Me da la impresión de que tenía que ser porque este no estaba troncado, no estaba permitiendo esa VLAN, por ese tronco. Pudiese ser. Me estaba permitiendo esa VLAN por ese troncal y sí, tiene sentido. No estaba permitiendo esa VLAN por esa troncal y Spanning Tree no podía reconocer la VLAN 1. Uno estaba con la VLAN 1 y otro estaba con la VLAN 100 y Spanning Tree medio se puso medio loco con eso. En ese caso, show interface trunk de nuevo. Ahora sí, mi VLAN nativa es la 100, estoy troncando. Me dice aquí, por esa interfaz están pasando esas VLAN. O sea que si yo configuro una VLAN nueva, show interface trunk, no me va a permitir pasarlo por ese troncal. Tengo que manualmente ir a decirse. Y vamos a ver cómo eso se hace. VLAN 400, vamos a agregar los dos switch. Yo tengo ese troncal. ¿Cómo yo agrego esa otra VLAN? Yo puedo ir a la interfaz y decirle switch port trunk allow VLAN, y aquí tiene una serie de formas que podemos ingresar nuevas VLAN, remover algunas VLAN. Si le doy add 400, él me va a agregar a las que ya yo tengo, me le va a agregar de nuevo las 400. Si yo le doy all, ese es el que viene por defecto, todas las VLAN son agregadas. Aquí le digo cuál yo quiero que sea agregada, pero si por ejemplo ahora yo le digo
VLAN 400, él me va a sobreescribir el otro comando. La 100, la 200 y la 300 no se van a permitir y solamente se va a permitir la 400. En este caso es add 400. Si yo quisiera remover alguna, le doy remove 100 y me quita la 100 de ese troncal. Y si yo le doy except, yo le digo por ejemplo except 400, no tiene mucho sentido, pero por ejemplo si yo estuviera diciéndole all y luego le digo except 400, porque yo quiero que me permita todas menos una, entonces el comando except es mi solución. En este caso, decirle add 400. Show interface trunk. Ahora verán que se agregó la VLAN 400 a mi troncal que solamente tenía del 100, 200 y 300. Del mismo modo, por ejemplo, do show IP, show interface trunk. Si yo quiero remover, por ejemplo, la VLAN 100, VLAN switch port trunk, allow VLAN remove la 100. Yo estoy diciendo, es un poquito raro porque me dice allow como permite, pero permíteme removerte, ¿verdad? Un poquito raro ese comando. Entonces le damos show interface trunk y ya vamos a ver que se fue la VLAN 100 de ese troncal. Y así podemos jugar con esos diferentes comandos de ingresar, quitar, except, permitir todas, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de terminar este slide, quiero decirle qué es lo que hace este comando, ¿verdad? Este comando de la VLAN nativa. La VLAN nativa es un concepto utilizado para definir una VLAN. Por ejemplo, en este caso, si yo dijera, bueno, en este caso no es muy bueno, si yo dijera aquí que la VLAN 100, yo tengo una PC conectada aquí y otra PC conectada aquí en la VLAN 100, y yo estoy permitiendo esa VLAN a través de este troncal, y yo le digo, mira, a través de ese troncal, tu VLAN nativa va a ser la 100. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuando este señor envíe tráfico hacia este otro señor, cuando vaya a través de ese troncal, él no va a taguear, a ponerle ese numerito, ese VLAN ID, a la VLAN 100, que es la VLAN nativa. O sea, la VLAN nativa cuando pasa por un troncal queda exactamente igual a como se envía la información. No se le agrega ningún etiquetado. Esa es la única diferencia de una VLAN nativa a una VLAN normal. Importante conocer esto porque he conocido, de hecho yo al principio, cuando cogí CCNA al principio, este concepto de VLAN nativa me parecía tan extraño y luego que me di cuenta que simplemente es lo mismo pero sin agregarle ese tag, entonces fue que pude entender perfectamente bien lo que era una VLAN nativa.